santacruceños. No solo desarmaron la carpa por darme leche. ¿Dónde está? 2 años que espera la apertura, cuestiones burocráticas. Yo sé que no se está cayendo. Pero que se haga justicia. Con los 4 tipos penales que yo te dije, que cuadran. Infomedia24.com.ar. Muy bien, han pasado 46 minutos de la hora 17, me agarraron chequeando la hora en el celular. 46 minutos de la hora 17, estamos en vivo una vez más en un nuevo flash informativo, transmitiendo al mundo vía streaming desde nuestros estudios. Usted nos puede ver a través de www.infomedia24.com.ar, a través de nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, Infomedia24 Streaming, nuestro canal de YouTube y M24 Streaming. Si quiere contactarse con la producción, puede hacerlo al WhatsApp 2966-330005. Continuamos, como dije en otras salidas anteriores, en otros flashes informativos, conociendo a los candidatos para las próximas elecciones del 13 de agosto. En esta oportunidad, una vez más, Consejo de la Magistratura, porque es un tema que mucha gente no lo toma en cuenta y no tiene muy en claro de qué se trata, cuál es la representación. Entonces vamos a hablar con un candidato, por supuesto, y vamos a aprovecharlo al máximo que nos explique, que nos comente un poco de esto. Estamos hablando del doctor Sergio Luis Macaño, que ya está aquí en nuestros estudios por primera vez. Doctor, muchas gracias, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, que tengan buenas tardes y esperemos ser parte de dilucidar de qué significa y para qué sirve el Consejo de la Magistratura en Santa Cruz. Primero, Doc, preséntese ante la audiencia de Infomedia 24. Esta es su cámara. Véndase, como quien dice, a ver qué hace en la actualidad. Si estudia, practica derecho, su estudio propio, si trabaja en otro ámbito. Cuéntenos un poco sobre usted para que lo conozcamos un poquito. Bueno, sería una presentación porque en realidad no puede estar a la venta aquello que tampoco se puede comprar. Pero en lo que significa la profesión de abogado, uno en realidad está al servicio de la población, con una matrícula profesional, y debe entenderse que somos auxiliares de la justicia. Y como auxiliares de la justicia y en desempeño de la tarea profesional, de acuerdo a la ley, estamos asimilados al trato que se le merece dar a los jueces. En mi caso, bueno, ya llevo más de 30 años de ejercicio de la profesión. La materia que normalmente me he desempeñado desde recibirme allá por el año 91 es resolución de conflictos. O sea, todo lo que tenga que ver con buscar que las partes se pongan de acuerdo y dada el nivel de litigiosidad y de violencia que hay en la sociedad cada vez más incremental, realmente la tarea es ardua porque cuando las instituciones no funcionan, el problema es que la sociedad quiere hacer justicia por mano propia y eso nos lleva más que a la anarquía, a una situación realmente que bueno, lleva a una situación de ciudades, de territorios, donde nadie está exento de poder estar dentro de cuestiones de inseguridad y de lo dañoso cuando las personas buscan resolver sus problemas prescindiendo de los organismos que el Estado tiene disponible, como es el ámbito de la justicia y de las representaciones electivas que la democracia republicana provee. Entonces, en ese sentido, mi tarea de más de 30 años buscando justamente estar a disposición de los acuerdos y de resolver los problemas, hoy día es incremental. Y en particular, si bien digamos, mi desarrollo ha sido siempre vinculado al derecho civil y familia, hoy lamentablemente está todo muy cruzado por lo penal. Y en razón de eso, es como que luego de 40 años de democracia, habiendo superado una dictadura muy cruenta, muy triste y lamentable de los argentinos, hay muchas deudas en estos 40 años que todavía están sin saldar desde el Estado de la gobernabilidad hacia toda la población. Y eso es muy preocupante y necesitamos el esfuerzo de todos para tener una actitud constructiva, porque o salimos todos juntos o realmente en forma individual esto se va a acrecentar y todos vamos a seguir siendo perjudicados. Doctor, me la dejó picando, lo tengo que decir, porque habló de la situación del ánimo de la gente que lleva unos conflictos. Mucho de este ánimo, mucha de esta violencia de la comunidad tiene que ver también porque hay una justicia que
precisamente no cumple el rol que debe cumplir, o que es imparcial, o que es afín a un Estado? ¿Tiene que ver con esto también? ¿Cómo ve hoy la justicia, cómo está funcionando la justicia, al menos aquí en la provincia de Santa Cruz? Mire, como en todas las actividades humanas, encontramos estadísticamente un poco de todo. Tenemos, digamos, personas que ejercen la magistratura con una calidad, una dedicación y una responsabilidad que hay que aplaudir. Pero lamentablemente existe otros integrantes que realmente no condicen con lo que la sociedad espera, necesita y merece. En este sentido, cuando recientemente el candidato a gobernador Claudio Vidal me propone para que integre su lista, la 704, como postulante al Consejo de la Magistratura, realmente para mí fue algo importante, porque veo en el pueblo la sed de justicia, la necesidad que desde la magistratura y los ministerios públicos de la defensa, así como también del Ministerio Público Fiscal de la acusación en los ámbitos de tutela del Estado ante los delitos tipificados en el Código Penal, uno observa que tiene cosas para aportar y realidades que al constarle a uno directamente en la práctica profesional, al recorrer los territorios, los barrios, las localidades, hay cosas que realmente hay que resolver y no pueden mantenerse en el estado actual. Porque, sinceramente, y a mí me consta y tengo prueba de lo que voy a decir, hay magistrados que no aplican la ley pareja. Hay casos que depende de quién es el acusado o eventualmente la persona que tiene que rendir cuenta ante la sociedad por medio de las sustanciaciones judiciales. Si uno es un vecino normal y corriente, la ley es dura, a veces hasta se desecha medio de defensa y se condenan personas que no rige el principio de inocencia. Ahora, me consta que hay gente ligada al poder, ligadas a áreas de gobierno, que perfectamente pueden quedar impunes porque hay jueces o juezas que no le aplican la ley o fiscales que no investigan. ¿Y qué pasa? Esas personas, claramente, quizá al estar distantes de esta problemática real, actual, piensan que los abogados no nos ocupamos. Y eso no es así. Entonces realmente hay algo que hacer. Desde mi candidatura, yo propongo que la ley que rige, digamos, el organismo de magistratura en Santa Cruz debe ser reformado, porque no está en línea con los principios constitucionales de la reforma del año 94 de la Constitución Nacional, que a nivel federal todas las constituciones y las provincias deben ajustarse. A nivel nacional, para que la audiencia, digamos, pueda comprender quizá un poquito más profundo, algo que es muy técnico, algo quizás muy propio de áreas del gobierno o de lo legal, y por alguna razón es como que parece, digamos, ¿qué es esto? O sea, casi no se habla. ¿Y por qué? Porque es una llave importante del poder político. Porque el Consejo de la Magistratura se constituye de alguna manera como juez de jueces. Tiene que dar cuenta en el Consejo de la Magistratura, por lo menos a nivel nacional, de la calidad del desempeño de los magistrados en la aplicación diaria de la ley y de las garantías constitucionales, como también en la aplicación de las responsabilidades que les toca a cada ciudadano a dar cuenta en la justicia. ¿Y por qué el nuestro, el de acá, el de Santa Cruz, no es tan acotado su ámbito? Bueno, justamente es una pregunta que uno, digamos, trata de no buscar respuestas para para ser parte de la solución y no de las conspiraciones. A nivel nacional, opera el Consejo de la Magistratura, que está presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como un organismo que no solo interviene en los concursos para cubrir las vacantes de los magistrados, sino también en caso de que se realicen, digamos, mala actuación judicial, se constituye también como una comisión acusadora e investigadora de aquellos jueces o juezas que no se desempeñan correctamente en el cargo, y además promueve eventualmente el juicio político. Acá en Santa Cruz no es así, lamentablemente, solo opera como un tribunal evaluador en los concursos y demás, y hasta ese punto. Luego,
a nivel nacional, ese mismo Consejo de la Magistratura se encarga con representación del Congreso de la Nación, del Poder Judicial, de los abogados de la matrícula, de los representantes del pueblo, de las universidades, a administrar el presupuesto del Poder Judicial. Aquí en Santa Cruz no. Acá el que administra el presupuesto es el Tribunal Superior, con lo cual no está abierto a la sociedad cuál es la asignación presupuestaria, porque quizás necesiten más presupuesto, pero hay que ver cuál es el direccionamiento y la ejecución del presupuesto. Hoy la sociedad prácticamente desconoce cómo se ejecuta el presupuesto en el Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz. Sí, cómo se ejecuta en varios ministerios y en varios... Digamos que a mí no me toca en este Claro. caso para enfocarme y no... Ahora, esto únicamente se puede modificar a través de una ley. Sí, lo que sucede es que además la propuesta del candidato gobernador Claudio Vidal es la necesidad de contar con el caudal de diputados. Estamos hablando de un frente electoral por Santa Cruz, si bien la lista específica que lleva a Claudio Vidal como gobernador y a Fabián Leguizamón como vicegobernador o presidente de la legislatura, es necesario contar con los diputados y diputadas necesarias para promover las reformas en el ámbito judicial que Santa Cruz y toda la población necesitamos. Porque realmente va a contrapelo contra la mayoría de las provincias lo que sucede en Santa Cruz. Y son deudas de la democracia, eso lo digo públicamente, me consta, no solo a mí, a los colegas y las colegas que ejercemos como auxiliar de la justicia el ejercicio de la profesión del derecho. Qué bueno sería tener una legislatura independiente, ¿no? Que realmente legisle de cara al pueblo y no de espalda al pueblo, ¿no? Bueno, uno espera que haya calidad en todos los ámbitos, inclusive en el ámbito legislativo. Yo no puedo decir ni sí ni no a la afirmación que usted ha hecho, porque entiendo que cada diputado, cada diputada lleva adelante una representación electoral y rinde cuenta a sus votantes en cada una de las localidades, en los diputados por pueblo, o a nivel provincial, aquellos que tienen la representación por la jurisdicción Santa Cruz provincial. Entonces, espero y deseo que aquellas votaciones tengan una racionalidad, un rendir cuentas a la población, porque hay materias importantes que tenemos, leyes en Santa Cruz que datan de la época de la dictadura. O sea, hay un discurso, un relato justo, necesario, de no volver a esos tiempos oscuros de muerte que hubo en Argentina. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenemos leyes de esa época, aún hoy? Es una pregunta que realmente se la dejo, a toda la audiencia también abierta, para que se lo pregunten a los candidatos y aún a los que tienen mandato aún vigente. Bien, Sergio, todo esto que me estás señalando es como que supera el ámbito de actuación de lo que podría llegar a ser el representante, el consejero ante el Consejo de la Magistratura, precisamente, valga la redundancia. ¿Cómo sería entonces la actuación de usted en caso de llegar precisamente a este lugar? Bueno, claramente es una cuestión de Estado. La reforma que adeuda a la provincia de Santa Cruz a toda la sociedad y al resto de la Argentina, para que esté en línea realmente con la reforma del año 94 de la Constitución Nacional. Claramente, desde la postulación y eventualmente la elección, en mi caso como representante del pueblo en la magistratura, sería una de las propuestas para que sea, presentada en la nueva legislatura que debe asumir el 10 de diciembre, en la asamblea, y en las sesiones ordinarias. Seguramente el nuevo gobernador, que espero que sea Claudio Vidal, llame a extraordinarias, a trabajar a todos los diputados y diputadas, porque hay deudas que la sociedad no puede esperar vacaciones o recesos por los temas urgentes que trata la sociedad cotidianamente, y pide a gritos un hartazgo grande que se solucionen cosas, entre ellas esta. Sergio, todo esto que estás señalando, ¿tuviste la oportunidad de debatirlo, de charlarlo con Claudio Vidal, que te lleva como candidato a representante del Consejo de la Magistratura con el Zulema Santa Cruz? ¿Tuviste la oportunidad de hablar de todos estos temas que te interesan, que deben tratarse de manera urgente? Con él hemos tenido reuniones de equipo, porque en realidad, si bien él encabeza un equipo de trabajo, y él sabe lo que pienso, por eso yo creo que me propuso, y sé lo que él piensa, porque aparte lo dice abiertamente en
en cuanto medio y cuanto acto político existe, dejar de robar, sustituir, digamos, o que deje el cargo personas que no tienen y no han tenido las cualidades constitucionales para ni ser propuestas ni para aceptar el cargo. Claramente pensamos en este sentido de la misma manera, y mi compromiso, no solo como ciudadano y profesional, sino también como consejero de la magistratura, si así el pueblo de Santa Cruz acompaña, vamos a seguir adelante para poner en realidad todas estas ideas y a consideración del pueblo para mejorar la calidad de vida. Se me ocurre poder consultarte, aprovechar tu conocimiento, tu idoneidad, Sergio. ¿Por qué la justicia, así como actúa ahora, poniéndole este bozal, sacándole el derecho a huelga al gremio, quitando el porcentaje, llevándolo a un porcentaje inferior o un 20% el derecho a huelga a los gremios, coartando así la libertad de expresión? ¿Por qué si toma asunto en esto? ¿Por qué la justicia no le toma asunto en las cuestiones, en el déficit edilicio que hay en los establecimientos educativos, y le dice al gobierno que haga lo que tiene que hacer, por ejemplo? Porque hoy empezaron las clases sin paro, ¿no es cierto? Pero hay un montón de establecimientos educativos que no tienen calefacción, y venimos de un receso de 2 semanas, y venimos de una pandemia de 2 años de inactividad. O sea, ¿por qué la justicia en algunos casos pone acento y en otros casos no? Bueno, son esas preguntas que tener una respuesta a eso, digamos, como es tan complejo, quizá exceda esta entrevista. Pero sí voy a decir algo. Primero, no se puede judicializar cuestiones que tienen que ver con las urgencias de la sociedad. La plataforma política del sublema Santa Cruz tiene como eje central la educación, porque un pueblo sin educación claramente no puede llegar, digamos, a autosustentarse en una dignidad como ser humano, no solo en el desempeño cotidiano, sino también en la búsqueda de trabajo, en lo que es la actuación familiar, social, productiva, en las elecciones. Cuando hay clientelismo y un direccionamiento, cada 4 años, realmente la ausencia de una educación y una formación personal se siente. Ahora, sumado a eso, encontramos que también hay un tema presupuestario importante. En otras jurisdicciones, los saberes docentes duplican los de Santa Cruz. Yo hace poco, justamente hablando de una docente que está próxima a jubilarse, que me pidió reserva de identidad porque tiene miedo. Hay una sociedad que hay miedo hoy día. Hay mucho miedo, ¿no? Dice, en Río Negro están cobrando 430, no sé cuál es la categoría, pero la categoría de ella hoy es 250. Y no le alcanza. Ahora, ¿por qué la diferencia en Río Negro y en Santa Cruz estamos así? Y sumado a las complejidades que entiendo que están bien llevadas adelante a través del gremio de ADOSAC, siempre combativo, pero hay una razón de ser combativo. O sea, realmente las democracias se expresan a partir de que las voces se escuchen, y la gobernabilidad y el principio del Estado, que somos todos los Estados, el Estado estamos integrados todos, pero el gobierno es transitoriamente un mandato a un sector con unas ideas que deben llevarlas adelante y después tienen que rendir cuentas en las urnas o en los órganos de control en el transcurso de ese mandato. Encontramos que si realmente llegamos a judicializar y detener el libre ejercicio y la garantía del desempeño sindical, estamos fracasando desde el punto de vista de sociedad para que haya gobernabilidad. Entonces, a ver, la pregunta es, ¿por qué no hay buenos salarios docentes? ¿Por qué no hay buenas condiciones edilicias? Le quiero agregar que el año pasado, en la parte invernal en Gregores, que hubo supervisión de esta empresa Camusi, un técnico resulta que, viendo que estaba a punto de explotar, por lo menos la caldera de una de la escuela, y tenía serias dificultades de otras, en vez de premiarlo, porque evitó que haya un hecho luctuoso, o que explote una escuela, o que muera gente también. Y yo tengo esas grabaciones porque los padres me lo mandaron. Entonces, en lugar de atender y acompañar la preocupación de los padres, felicitar a este técnico, fue casi una situación, por lo que a mí me llegó todo, digamos, de primera línea. Sí, lo reflejamos acá la información. Una cuestión muy preocupante.
Entonces fue casi reprimido ese grupo de padres, o hasta parece que este técnico, no sé cuál es el resultado, pero parecería que era un escándalo. En vez de agradecer de que no hubo, como en otros lugares que explotaron escuelas, entonces ¿qué pasa? Parece que hay atención de sectores de control de gas o demás que estaría llevándose adelante por algunas personas que o no tienen las capacidades o quizás no hubo los técnicos adecuados para evitar lo que pudo haber sido una tragedia. Entonces, a ver, acá los que dicen algo que está pasando parece que habría que acallarlos. Entonces, hay que agradecerles. Aparte, a ver, si hablan y dicen algo que no es correcto, que se expresen y demostrar lo contrario. Pero acá yo tengo las pruebas de que esto estuvo a punto de explotar. Ese grupo de padres me pidió que sea el abogado, pero después, bueno, se resolvió de otra manera. Tuvo otro canal de solución, pero un enfrentamiento entre los padres de las escuelas de Gregores con el Consejo de Educación de la provincia. Yo realmente no alcancé a entender y atendiendo a lo que usted dice, realmente hay cosas que no pueden llegar a ese punto, porque después, como decimos, se judicializa, hay situaciones que no se resuelven en el diálogo, como la resolución de conflictos. ¿Y cómo termina eso? La gente cansada, harta, enojada y buscando solucionar directamente en forma individual, porque no hay canales del Estado para que justamente en la armonía, en la paz social se lleve adelante. Entonces, gracias a Dios es que existen los sindicatos. Bien, yo te voy a mostrar, le voy a pedir a Valentina, nuestra Switcher Master, que ponche una imagen ahí, te la voy a mostrar, que me llamó la atención y para que me cuentes un poco, si te girás un poquito para allá al monitor, ahí lo vas a poder ver, ahí. Me llamó la atención esta imagen, ¿no? Y la frase que le pusiste en un lugar ahí, no alcanzo bien a leer de acá, para hacer jaque mate a la injusticia, dice ahí, ¿no? Para dar jaque mate a la injusticia. Que me expliques un poco esto, me cuentes un poco esto. Bueno, en realidad, cuando se dio la circunstancia que a mis 22 años me proponen que me radique en Santa Cruz porque se hace un mundial de ajedrez para menores de 16 años, yo en esa época defendí la bandera argentina en Puerto Rico en un mundial de ajedrez por equipos, que salimos subcampeones mundiales. Y entonces se buscaba desde el Consejo de Educación en aquella época y de la Federación de Ajedrez buscar implementar la ley de ajedrez en las escuelas y en el marco de ese mundial que en la organización haya alguien de alto rendimiento, con una trayectoria. Y bueno, fui uno de los que me postulé. Resulté elegido, vine el 20 de junio del año 86 por primera vez a Santa Cruz y bueno, realmente ahí empezó a cambiar mi vida con mis 22 años, finaliza el Mundial, desde el Consejo de Educación, a través de quien fue el autor de la ley de implementar el ajedrez en las escuelas, el diputado Arceli, generé una reunión con Marta Arana de García, que era la presidenta, y ahí empezamos con la capacitación docente y la implementación del proyecto de ajedrez en las escuelas. En ese momento gobernaba el doctor Arturo Puricelli, que apoyaba mucho también esa iniciativa. Y bueno, Santa Cruz me empezó a conocer como ajedrecista. Yo soy maestro de la Federación Internacional, participé de otro mundial también por equipos, Panamericano. Y en ese recorrido, en un momento tenía que elegir si viajaba y participaba en torneos y campeonatos en diferentes lugares, no solo de Argentina, sino del exterior, o terminar la carrera de abogado y buscar, como yo deseo siempre, ponerme a disposición y ayudar. Y una de las maneras que vi y agradecí es poder, de todo lo que he recibido a través del deporte y de la gente que me apoyó y amiga, poder, que todo lo que recibí, darlo. Entonces, tener el privilegio de poder, digamos, a los 22, 23 años, llevar adelante ese proyecto en Santa Cruz, en toda la provincia, que fue mi primer, digamos, cargo de responsabilidad pública, política, hermoso. ¿Qué sucedió? A los años, bueno, tuve que ir a terminar los 2 añitos y medio de abogado que me faltaba, y en el año 91 regreso, en diciembre. Siempre extrañé, siempre deseé volver a Santa Cruz, y bueno, ahí viene todo un recorrido profesional. Entonces en Santa Cruz me conocen mucho por el ajedrez, y yo siempre deseo, con el tiempo que a veces uno escaso tiene, poder acompañar a los jóvenes que están
hoy día queriendo aprender y demás. Conozco chicos de 10, 12 años de aquella época, del 86, que son hombres o mujeres. Conjugaste las dos pasiones, digamos. Claro, entonces, ¿qué sucede? Hoy día, y bueno, y aparte la prensa es muy generosa cuando juego torneos y demás, y bueno, entonces me conoce mucho de esa manera. Entonces digo, ¿cómo asociar lo que hoy día me llama a poder desde la postulación de una responsabilidad pública, electiva, por primera vez en mi vida, por lo cual para mí es un privilegio, una gran alegría, por lo menos expresar, más allá de cómo vote el pueblo de Santa Cruz, pero veo también que hay injusticias y como ajedrecista que se deja que mate a las injusticias, porque la población no se merece en gran parte de los sectores y demás lo que está sucediendo. Y a mí me consta directamente en muchos de los casos, en diferentes planos. Entonces, digo, ¿cómo poder sintetizar para ser claro, ser lo más comunicativo? ¿Cuál es el deseo, lo que me moviliza para esta candidatura? Y bueno, cuando el candidato gobernador Vidal dice, me encanta Sergio, bárbaro, es lo que se necesita. Así que bueno, jaque mate de las injusticias, lista 704, esperamos poder estar cada día más al servicio de todo el pueblo de Santa Cruz para escuchar, más allá de las que sabemos que hay que reparar, si el 10 de diciembre, como esperamos, asume el gobernador Claudio Vidal en Santa Cruz, y acompañar de los lugares que sea para dar esa jaque mates a las injusticias. Si bien sería a la injusticia, pero hay variantes, entonces a veces el plural lamentablemente nos duele, pero también hay que tenerlo presente. Muchísimas gracias, Sergio. Esperemos que podamos tener otra oportunidad antes del 13 de tenerte por acá para que sigamos charlando con la audiencia. Bueno, muy amable y saludos y esperemos que el 13 de agosto sea un día en paz, de armonía y que razonablemente y diligentemente, como creemos, el pueblo de Santa Cruz se exprese, porque hay muchas deudas de 40 años de democracia que creo que es el tiempo que ya sea una nueva etapa para el bien de todos y todas. Así que gracias. Muy bien, a la audiencia de Infomedia 24 le decimos que se quede en la continuidad informativa en www.infomedia24.com.ar y a través de nuestras redes sociales.